Un saludo a todas y todos que están siguiendo estas sesiones de filosofía social y política. Esta segunda sesión la dedicamos al pensamiento en la India, ¿verdad? En concreto sobre el hinduismo. Vamos a dedicar una segunda sesión a hablar del budismo. Pero en primer lugar, pues destacábamos el caso de la India como una sociedad de castas. Y básicamente, digamos, encontramos castas en muchas culturas diferentes, distintos pueblos se han inclinado por eso, ¿verdad? En realidad una división de la sociedad en clases es algo mucho más moderno y bastante propio de Europa, pero tanto en Asia como también en África o en América encontramos las sociedades divididas en castas, es decir, que el nacimiento es el que determina la posición social de cada individuo. No hay una conciencia muy estricta del individualismo, del individuo humano, sino que el individuo es parte del grupo, es parte de la comunidad y en concreto es parte de una casta. Estas sociedades en la India muy característicamente se rigen por el principio del destino. Hay un destino que se cumple, que es prácticamente inexorable, que de alguna forma marca que el recorrido individual, la vida de cada individuo, pues lo que va a hacer es prácticamente cumplir ese su destino, que en buena medida se trata del mismo destino que tienen su propia familia, sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿verdad? Eso da un elemento de seguridad vital, biológica bastante importante. No está presente la pregunta ¿qué será de mí? ¿Qué va a ser de mí? Sino que, digamos, prácticamente sería una pregunta sin mucho sentido, ¿verdad? Tu vida vas a repetir la vida de tus antepasados, ¿verdad? Con sus ventajas y sus desventajas. Habrá unas castas que están mejor que otras, ¿verdad? Y peor que otras, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, la mayoría de la población vive en posiciones, podríamos decir, intermedias. Este elemento del destino otorga, desde luego, un elemento de seguridad vital, que es muy importante, ¿verdad? Y que, aunque se pierde el tema de la libertad y esa aspiración que tenemos de poder prosperar, de tener una vida mejor que la de nuestros padres, ¿verdad? De poder alcanzar una posición social mejor, eso no está presente en una sociedad de castas. O sea, eso no es posible, no es viable, tampoco resulta una aspiración. Pero tampoco aparece el temor de un descenso, de perderlo todo, sino que hay un elemento de seguridad donde el grueso de la población vive con bastante austeridad, pero sin tampoco el temor de no tener para su subsistencia, etc. Cada casta tiene una serie de deberes, pero también una serie de derechos. Y las castas que están en situación más inferior, uno de esos derechos será hacer cola frente a las mansiones de las castas más superiores y ahí les van a dar comida gratis, ¿verdad? Y estas castas superiores están obligadas a entregar esa comida. Entonces hay una serie de cuestiones que equilibran. En el fondo, en un caso como la India, donde no son solamente 4 castas, sino que se han multiplicado, son centenares de castas, podríamos decir que cada casta cumple una función en la sociedad, cada casta de alguna forma representa un oficio determinado, de forma que a nivel social, a nivel del colectivo, pues todo funciona, todo se realiza, y hay desde luego unas castas que están en posiciones de mayor lujo, de mayor refinamiento, de mayor comodidad, y otras que están en situación mucho más desventajosa, en el fondo igual que en Occidente, ¿verdad? Si estamos siempre comparando, bueno, alguien tiene que recoger la basura, por decir algo, nadie quisiera trabajar en el tren de aseo, pero bueno, eso se resuelve. En Occidente, una sociedad occidental moderna, se resuelve por la situación de la desigualdad económica que hay. En la India sería una casta determinada la que está encargada de eso, ¿verdad? Incluso de recoger el excremento de las vacas, que es el animal sagrado, etcétera, etcétera. Entonces, una de las características es esa sociedad de castas que se desvirtúa un poco esa concepción de Marx de la lucha de clases, puesto que puede haber lucha social, pero al no haber clases sociales, el concepto de lucha de clases tampoco está muy presente, cambia un poco. Y de todas formas, históricamente se puede observar cómo las sociedades estratificadas en casta han resultado ser muy estables,
Se ha logrado una gran estabilidad, una gran aceptación, en definitiva, por parte de los gobernados, aceptación hacia los gobernantes, de forma que podríamos decir ese modo de producción asiático o modo de producción tributario que había conceptualizado Marx, en realidad resulta muy exitoso desde ese punto de vista, lograr la estabilidad, un régimen, una estratificación social y un régimen político que se sostiene por siglos o por milenios, ¿verdad? Y no ha sido sino hasta muy recientemente que esto ha sido superado. Y por ejemplo en la India, pues a partir de la independencia, de la democracia que llega a la India, pues legalmente son suprimidas las castas. Hay un parlamento, hay partidos políticos, pero en la práctica, en la realidad, podríamos decir, es un poco dudoso que las castas que tenían como 2500 años de antigüedad hayan desaparecido de un plumazo por un decreto legislativo, ¿verdad? De hecho, la gente sigue relacionándose con personas de su misma casta o de lo que serían castas muy cercanas. Los partidos políticos en buena medida representan lo que antes habían sido castas sociales. La gente se casa con personas de su misma casta o de castas que están muy cercanas. Es decir, que la realidad social y económica es mucho más tosuda que la realidad jurídica o política, ¿verdad? Hay algunos elementos que llaman la comparación no con Occidente desde un punto de vista occidental, pues desde luego lo vemos con ojos muy críticos, pero se trata de entender también la lógica con que funciona una sociedad así y también que tiene sus virtudes. Por ejemplo, una de sus virtudes importante es la relación más armónica con la naturaleza. La relación entre ser humano y naturaleza es muy diferente a la concepción oriental, y, por ejemplo, en la India, con respecto a la concepción occidental. En Occidente partimos de una idea de dominio, de una idea de explotación, explotación de los recursos, dominar la naturaleza, someterla, ¿verdad? Es una concepción muy agresiva, mientras que en Oriente la concepción es muy distinta, una concepción mucho más armoniosa, donde el ser humano se concibe a sí mismo como parte de la naturaleza, ¿verdad? Y en la India es interesante esa conceptualización en tres estratos: el karma, el atman y mana, ¿verdad? Todo eso está explicado en el folleto, en nuestro cuaderno de cátedra y en la separata que hemos puesto a disposición de ustedes. Pero, digamos, habría en primer nivel el karma, ¿verdad? Que podríamos decir es algo así como las buenas o las malas vibraciones que tienen los seres, los entes existentes, ¿verdad? De forma que un buen karma puede tener una montaña, una roca, ¿verdad? Un río, ¿verdad? Ríos sagrados, hay montañas sagradas, ahí también puede haber mal karma, ¿verdad? Entonces el karma lo tenemos los seres vivos, ¿verdad? Los seres humanos, pero también, ¿verdad? El mundo mineral, ¿verdad? El mundo geológico, ¿verdad? El karma es esa parte de espiritualidad que estaría presente en todo lo que existe, ¿verdad? Y el ser humano con bastante humildad se mira como parte de. En segundo lugar, el Atman, que mal haríamos traduciéndolo como alma, aunque etimológicamente tiene algún parecido, pero Atman más tiene que ver con los seres vivos en general. Es decir, Atman más tendría que ver con ese elan, con ese espíritu vital, con ese impulso vital que compartimos todos los seres vivos. Animales, vegetales, bacterias, virus incluso, ¿verdad? Todo lo que está vivo, ¿verdad? Posee Atman, ¿verdad? Y esa es la clave de la vida, ¿verdad? El Atman. Y por último, mana, eso sí sería propio del ser humano, y en realidad esa idea, ¿verdad? Que no es exactamente mente o simplemente inteligencia, sino que tiene más que ver con una parte espiritual propia del ser humano, y que diferentes lenguas, ¿verdad? Incluso lenguas caucásicas, indoeuropeas, han recogido esa raíz, ¿verdad? De forma que la palabra humanidad, ser humano, ¿verdad? No en hombre o mujer, pero sí en inglés, en alemán, etc., está la raíz man o mana, ¿verdad? Que procede justamente de la India, ¿verdad? De forma que entonces hay un cierto terreno de igualdad del ser humano con respecto al resto de seres vivos. Hay una relación de respeto hacia estos diferentes seres vivos,
y hacia todo lo que rodea, ¿verdad? El ser humano como parte del planeta, como parte del cosmos, ¿verdad? Y no como un objeto específico de la creación de Dios, ¿verdad? Y que Dios ha puesto la naturaleza o el planeta Tierra al servicio del hombre. Todo eso no está presente en la India, ¿verdad? No está presente en este sentido. Sí hay una divinidad originaria, creadora, pero que se desprenden del cuerpo de Brahma, ¿no? Del cuerpo de Brahma se desprenden los seres humanos. Y ahí habría un cierto equilibrio entre la idea de igualdad, todos los seres humanos provenimos de Brahma, y la desigualdad, porque las diferentes castas proceden de distintas partes del cuerpo del dios Brahma, ¿no? De forma que los que proceden de los brazos, pues ya sea la casta de los guerreros, los que proceden del estómago, los comerciantes, o de las piernas, ¿va? Los mercaderes, ¿va? Los que proceden de la cabeza, los brahmanes, ¿verdad? Y en especial los sacerdotes de la boca del dios, mientras que la casta más humilde, más baja de todas, los sin casta en definitiva, los intocables, procedería de los pies, ¿verdad? Los pies como la parte más sucia, y por lo tanto proceden de los pies del dios Brahma, que es esa casta inferior. Entonces, en ese origen está por un lado la igualdad de los seres humanos y a la vez queda justificada la desigualdad. Más allá de eso, a partir de nuestra tesis de buscar qué elementos de legitimación del régimen político de la estratificación social encontramos en esa mentalidad, en ese pensamiento oriental, en el caso de la India, llamado el hinduismo, por un lado, una gran multiplicidad de dioses, varios miles de divinidades, de forma que en cierto democratismo, si no te parece unos determinados ritos o determinada divinidad, te puedes cambiar muy fácilmente de una determinada devoción por otra, ¿verdad? Y hay un respeto a esas diferentes prácticas religiosas. Pero hay un elemento que es muy interesante, que va a ser esa aceptación de los brahmanes como una casta superior, ¿verdad? Como la casta que realmente gobierna y que son considerados como los más sabios, pues están muy dedicados al estudio, son los únicos que dominan la lengua, ¿verdad? Y que pueden leer los textos sagrados, que pueden aprenderse los rituales, etcétera, etcétera. Pero también son los más santos. O sea, no solamente se trata de los que mejor conocen y de los que más saben, sino que a la vez son considerados como los más puros, ¿va? Los más honestos, los más virtuosos, ¿va? De forma que se entiende entonces, a partir de ese tipo de creencias, esa estabilidad que mencionábamos, ¿va? ¿Qué más quisiéramos nosotros en los regímenes modernos occidentales que son gobernados por una élite que fueran los más sabios, ¿verdad? Y a la vez los más santos, ¿verdad? Los más honestos, los más virtuosos y los que realmente mejor y más conocen, ¿verdad? Ese es un gran reto. Y entonces el hecho de que en la India la capa dirigente, ¿verdad? Esa élite de brahmanes sean reconocidos como tales, obviamente le da una legitimidad muy fuerte. Elemento de gran legitimidad va a ser la creencia en la reencarnación, ¿verdad? Ahí hay una dialéctica que también la tenemos en el sistema de creencia occidental, una dialéctica donde la muerte en realidad no es verdadera muerte, sino que la muerte es una nueva vida. Se niega la muerte es vida. Bueno, eso lo tenemos desde las creencias religiosas judeocristianas en Occidente, ¿verdad? La muerte en realidad es la vida eterna, ¿va? Y por lo tanto es un consuelo y es un sostén muy importante de esperanza. En la India funciona a través de la reencarnación. La muerte no es verdadera muerte porque al morir el individuo empieza una nueva vida, se reencarna, ¿verdad? Ese yo se mantiene, pero en un nuevo ser viviente, que no necesariamente debe ser un ser humano, ¿verdad? Puede reencarnarse en un animal, ¿verdad? De ahí también ese respeto hacia otras especies vivas, ¿verdad? Dependiendo cómo haya sido la vida, ¿verdad? Y el valor ético de esa vida, automáticamente no es que haya un juicio final, no es que haya un Dios juzgando, sino que es un mecanismo automático,
se recibe o un castigo o una recompensa en la siguiente vida, en esa siguiente reencarnación. Obviamente se puede entonces reencarnar en la misma casta y de alguna forma repetir la misma vida, ¿verdad?, hasta que se vaya purificando más, o si se ha portado mal, no ha cumplido con las funciones, con lo que se espera de él, se ha rebelado, etc. Entonces puede reencarnarse en una casta inferior o en un animal inferior. O bien puede reencarnarse en una casta mejor, en una casta superior. De forma que el tema de la reencarnación justifica y legitima mucho. Por un lado, porque hay un premio, un castigo más allá de la vida actual, más allá de la muerte, ¿verdad? Claramente la reencarnación funciona como un sistema de castigo o de premio. En segundo lugar, cuando entonces la casta dominante, las castas superiores, resultan legitimadas en el sentido de que si están viviendo una vida mucho más confortable, más llena de comodidades, porque se lo han ganado, ¿verdad? Y por lo tanto el mensaje es que, bueno, si usted quiere llevar una vida mejor que la que está llevando ahora, cumpla con todo lo que se espera de usted, sea disciplinado, sea obediente, y por lo tanto a su muerte podrá esperar renacer una casta mejor, una casta superior. Por lo tanto, sí encontramos que es no tanto desde el Estado, sino desde la propia sociedad, desde ese sistema de creencia que está enraizado en el hinduismo, que resulta esa legitimación del poder y que resulta muy efectiva en el caso de la India, es de reconocer. No solamente se trata de una civilización muy antigua, sino también con mucho avance, tanto a nivel científico, de conocimientos, de espiritualidad, sino también mucho avance en la vida material, en el dominio de la agricultura, ¿verdad?, en el desarrollo del arroz, ¿verdad?, la variedad húmeda del arroz que proporciona unos rendimientos muy altos, etcétera, y que de la India se trasladó después hacia la zona de Vietnam, de China, finalmente llegó también a China, etcétera. Toda Asia es una civilización centrada en el arroz y mucho ha tenido que ver con el desarrollo en la India, grandes matemáticos, grandes científicos, etcétera. Es decir, una cultura que nuevamente en nuestro actual siglo pues está retomando puestos muy avanzada en lo que es la civilización humana. Pues me quedo hasta aquí con este tema y proseguiríamos en una próxima sesión centrándonos en la reforma que significa el budismo y también ya la relación entre el budismo y el taoísmo, que sería ya parte del pensamiento chino. Hasta entonces, pues, pasen un buen día.